Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en la estructura legal que sostiene a toda una nación. Pero, a ver, no como si fuera un montón de reglas aburridas, sino como un gran diseño arquitectónico, el plano maestro del derecho civil chileno. Venga, vamos al lío. Y es que esta idea es el corazón de todo, ¿eh? No hablamos solo de leyes sueltas, sino de los cimientos, de los pilares de la sociedad. Son las bases que definen cómo vivimos, cómo nos relacionamos, qué es nuestro y qué no. Por eso este tema es tan fundamental. Entonces, una estructura tal gigantesca, ¿cómo se organiza? Pues básicamente se divide en dos grandes áreas. Por un lado tenemos los cimientos conceptuales, la teoría, y por otro, las aplicaciones prácticas, las del día a día. Lo interesante de verlo así es que queda súper claro. Pensemos en la parte general como los principios de ingeniería que se aplican a todo el edificio. La física, la resistencia de materiales, el porqué de que todo se sostenga. Y las partes especiales, en cambio, ya son las habitaciones, la cocina, el salón, los dormitorios. El qué hay dentro y quién lo usa. A ver, en la parte general, lo que se establecen son las ideas universales. Cosas como ¿qué es exactamente una ley? ¿A quién considera la ley una persona? Que puede ser un individuo, claro, pero también una empresa. ¿O cómo se crea un acto que tenga consecuencias legales como firmar un contrato? Son, por así decirlo, las reglas del juego que valen para todo lo demás. Y aquí es donde la ley ya se pone específica, donde aterriza y regula los aspectos más tangibles de la vida. La propiedad, los acuerdos que hacemos, la familia y qué pasa con nuestros bienes cuando ya no estamos. Cada una de estas áreas es en sí misma una sección enorme dentro de este gran plan maestro. Y toda esta estructura tan bien pensada no es solo una idea en el aire, no. Está detallada, artículo por artículo, en un documento oficial, el Gran Plano de la Arquitectura Legal del país, el Código Civil chileno. Y ojito, para hacernos una idea de la escala de este proyecto, 2.524 artículos, casi nada. Es un documento increíblemente exhaustivo que intenta cubrir prácticamente todos los aspectos de la vida civil. Un solo número que ya nos dice la ambición y el detalle de esta obra, ¿eh? Pero claro, ¿cómo se navega por algo tan inmenso? Pues con una organización impecable. El código está estructurado de una forma súper lógica. Va de las categorías más grandes, los libros, bajando a los títulos, los párrafos y al final a las reglas más específicas, los artículos. Esto hace que ese gigante de más de 2.500 artículos sea manejable y coherente. Venga, pues vamos a hacer un pequeño tour por las grandes salas de este edificio legal. Cada libro del código es como una planta entera, una sección completa dedicada a un aspecto fundamental de la vida. Empezamos por lo más importante, claro, los habitantes de esta estructura. El libro primero define quiénes son las personas a ojos de la ley. Aquí se regula todo lo que tiene que ver con el ser humano, desde que nace hasta que muere, el matrimonio, la familia, y también define esas otras personas que no son de carne y hueso, las entidades legales como las empresas. Es, en definitiva, el quién del derecho. Y ahora pasamos al qué. Si el primer libro va de las personas, este segundo se ocupa de todas las cosas que esas personas pueden poseer. Este libro básicamente pone las reglas sobre la propiedad, qué se puede poseer, cómo algo pasa a ser tuyo y qué límites tiene ese derecho de propiedad. Es la base de toda la economía y de las posesiones materiales. El siguiente libro se ocupa de cómo se transfieren esas propiedades, es decir, ¿qué pasa con todo lo que tenemos cuando morimos? ¿Y si queremos regalarlo en vida? Pues de eso va esto. O sea que al final lo que tenemos aquí es el manual de instrucciones, ¿no? El cómo se pasa el patrimonio de una generación a la siguiente. Bien sea siguiendo los deseos de una persona en su testamento, o si no hay testamento, pues siguiendo las reglas que marca la propia ley. Y llegamos al último libro, que además es el más grande. Si el código fuera un edificio, este sería la sala de máquinas, el sistema nervioso que lo impulsa todo, las interacciones, los acuerdos, las responsabilidades. Este libro es enorme, y es lógico, porque cubre el universo entero de las obligaciones, desde los contratos que firmamos hasta las consecuencias legales de hacerle daño a otra persona. Es el motor que hace que la sociedad y la economía funcionen con unas reglas claras. Bien, después de recorrer todo este diseño tan meticuloso, la pregunta es evidente. ¿Cómo se inauguró esta monumental estructura legal? ¿Cuándo se cortó la cinta? Y esto es fascinante. El código termina con una cosa llamada título final, que tiene un único artículo. Es, para entendernos, el interruptor que encendió todo el sistema. Dijo la fecha de inicio y apagó las leyes antiguas que lo contradecían. Fue la notificación oficial de que el edificio estaba abierto al público.
Y esta línea de tiempo lo deja clarísimo. La longevidad del código es increíble. Se puso en marcha en 1857 y este diseño del siglo XIX sigue siendo la base del derecho civil hoy en día. ¿Y por qué ha aguantado tanto? Pues porque su arquitectura se basa en principios generales, lo que le ha dado una flexibilidad brutal para adaptarse durante más de un siglo y medio. Es la prueba de la solidez de su diseño original. Y todo esto nos deja con una pregunta final. Una para darle vueltas. ¿Cómo se aplica un marco legal diseñado para un mundo de carruajes y cartas a mano a los desafíos de hoy? Pensemos en la propiedad digital, en los contratos inteligentes, en la inteligencia artificial. Ahí, justo ahí, reside el gran reto de la arquitectura legal moderna.